día a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa virtual sobre los resultados de la encuesta nacional Resiliencia de la Industria Restaurantera en tiempos de coronavirus. Me permito presentar a los voceros. Saludo con mucho gusto al licenciado Francisco Fernández Alonso, presidente nacional de la Canirac. Muy buen día, Francisco. Gracias, buenos días. Asimismo, presento a la maestra Lorena Macías Navarro, quien es cofundadora y directora de la organización México Actúa. Buen día, Lorena. Buenos días, Sonia, y bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. También nos acompaña la maestra Caroline Aubinet, coordinadora de la Estrategia Operativa de México Actúa. Buen día. Buenos días a todos. Por último, presento al maestro Javier Márquez, quien es socio y director de investigación de la firma consultora Buendía y Laredo. Buen día, maestro Márquez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cedo la palabra al licenciado Francisco Fernández Alonso, presidente nacional de Canirac. Creo que no nos escuchó. Muy buenos días. Listo. ¿Sí? ¿Ya? Perdón. Sí, lo escuchamos. Lo escuchamos, licenciado. Mucho gusto poder comunicarme con todos ustedes. Por supuesto, saludo cordialmente a Lorena Macías y a Carolina Obed de México Actúa y a Javier Márquez de Buendía y Laredo, una casa encuestadora de reconocido prestigio. Por supuesto, saludo a los medios de comunicación que siempre nos acompañan y a nuestros agremados y amigos restauranteros que se están conectando. También le envío un saludo a los 73 presidentes de las delegaciones de la Canirac. Muchas gracias también por apoyarnos en esta plática que estoy seguro va a ser de gran interés para todos ustedes. Hoy vivimos grandes desafíos. La pandemia del coronavirus llegó de manera abrupta y ha incidido no solamente en la salud y la vida económica y social del mundo. Ha afectado considerablemente la industria restaurantera mexicana. Seguimos perdiendo unidades de negocios y, por supuesto, empleos de un sector en el cual dependen más de 2 millones de mexicanos. Y, por supuesto, se ha afectado a toda la cadena que se desprende de este gran gremio. Y me refiero a todos los productores, a los transportistas, a los distribuidores. Desde el inicio de esta pandemia se han cerrado más de 90,000 establecimientos a nivel nacional y de seguir la situación podremos llegar a más de 120,000. En empleos, calculamos que podemos llegar a perder más de 300,000 empleos. Sin embargo, no nos hemos quedado estáticos. Desde el inicio de esta crisis, hemos emprendido numerosas acciones para mitigar sus efectos y ayudar a nuestros agremiados, otorgándoles información, recomendaciones y herramientas que les puedan ser útiles. La Canirac, en conjunto con la AMR y con ICARES, nos hemos aplicado a crear ambientes seguros para colaboradores, socios comerciales y comensales en los restaurantes. Diseñamos con un grupo de especialistas protocolos de higiene basados en normas internacionales y disposiciones oficiales. Capacitamos a nuestro personal, remodelamos los espacios, lanzamos campañas y hemos mantenido una estrecha vinculación y coordinación con todas las autoridades para mantener las disposiciones oficiales, informarles y convencerlos de que seguimos las reglas y los restaurantes no son focos de contagio. De aquí la importancia de la presentación de estos resultados de esta encuesta, que nos servirán para hacer una reflexión sobre nuestras opciones y tomar las decisiones correspondientes para levantar nuestra industria, que es uno de los importantes motores del turismo y de la economía de nuestro país en general. A todos los que nos visiten, ya sea de aquí o de otras partes del extranjero, encontrarán en México, en este restaurantero, en este grupo restauranteros, un México restaurantero cubierto y en una mesa segura que los va a esperar. No lo tenía programada, pero quiero aprovechar estos segundos para recordar a un amigo que acabamos de perder todos, a Marco Antonio Buendía. Quise dedicarle unos segundos para hacerle un reconocimiento y decirle a todos que lo vamos a extrañar mucho. Descanse en paz, Marco Antonio Buendía. Le cedo la palabra a Carolina
o a quien vaya a hacer la presentación de esta encuesta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, licenciado. Ahora los invito a que escuchemos a la maestra Lorena Macías Navarro. Muchas gracias, Sonia, y gracias al presidente nacional de Canirac, Francisco Fernández, y a todo su equipo por el invaluable apoyo. Por supuesto, muchas gracias a la firma Buendía y Laredo por llevar a cabo junto con nosotros el diseño, implementación y análisis de datos de la encuesta. Buenos días a todos y bienvenidos. Les agradezco a los medios de comunicación hoy presentes que estén con nosotros para escuchar los resultados de la encuesta nacional Resiliencia de la industria restaurantera en tiempos de COVID-19. Lo que hicimos fue tratar de identificar cuáles fueron las estrategias para mitigar las repercusiones económicas y afectaciones al nexo agua, energía y alimentos. Como saben, México Actúa es un action tank enfocado en el estudio agua, energía y alimentos. Nuestro objetivo de esta encuesta nace de la iniciativa de México Actúa por comprender el impacto de la pandemia del coronavirus en la gestión y manejo de recursos. Buscamos entender durante este periodo si hubo una disminución, por ejemplo, en el uso de agua para acatarse a las medidas sanitarias, si hubo un aumento o disminución en el uso de gas y electricidad. Y dada la disminución en la demanda, quisimos entender si hubo incremento en desperdicio de alimentos o no. Resalto que esta encuesta es un esfuerzo que viene desde la sociedad civil, desde México Actúa, de solidarizarnos con ustedes, con la industria restaurantera. Y por supuesto, este estudio fue llevado a cabo con la colaboración de la firma Buendía y Laredo y por supuesto con el invaluable apoyo de la Canirac. En particular, el objetivo de este estudio es proporcionar recomendaciones basadas en evidencia sobre las medidas y estrategias de resiliencia implementada durante estos 7 meses de la pandemia, marzo-septiembre 2020. Es importante mencionar que los resultados que les presentaremos hoy son una fotografía de los meses estudiados y que conforme vaya pasando el tiempo nos tendremos que ir adaptando a la realidad de las circunstancias. Analizamos principalmente 3 rubros. El primero fue los impactos económicos de la pandemia. El segundo, el grado de implementación de las medidas protocolo de reapertura, mesa segura que impulsó la Canirac. Y tercero, cuáles fueron las medidas adoptadas para hacer más eficiente la gestión de los recursos agua, energía y alimentos. Esta encuesta es un ejemplo muy práctico de la importancia de estos 3 recursos para adaptarse y superar la crisis sanitaria. El agua, la energía y los alimentos son clave para dar un servicio óptimo e inocuo a los comensales con productos frescos, para minimizar el desperdicio y optimizar el desempeño económico de los restaurantes. Sin más, cedo la palabra a mis colegas para que nos detallen los resultados de la encuesta nacional. De nuevo, les agradezco su presencia. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, maestra Macías Navarro. Ahora vamos a escuchar al maestro Javier Márquez, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Javier Márquez, trabajo en Buendía y Laredo. La empresa es miembro del Consejo Consultivo de México Actúa y acompañamos esta iniciativa a través del diseño, la implementación y el análisis de una encuesta a los miembros de la Canirac sobre el impacto del COVID en sus negocios. Quisiera platicarles muy brevemente, describirles cómo se realizó esta encuesta y una selección de los principales resultados muy a grosso modo. Caro, en su próxima intervención va a dar un poco más detalles más sustantivos de los resultados de esta encuesta. La encuesta consistió en varias etapas. Quisiera solamente destacar que a través de México Actúa se realizaron entrevistas cualitativas semiestructuradas con miembros de la industria restaurantera, esto para sensibilizarnos un poco con cuál era la situación por el cierre, por el confinamiento del COVID, cómo les había afectado y tratar de encontrar cuáles eran las principales situaciones que estaban atravesando y poder enriquecer el cuestionario, ¿no?
La temática del cuestionario comprende 6 aspectos principales: las características de las unidades económicas, es decir, los negocios, ya sean restaurantes o algún otro tipo de giro. ¿Cuál era la situación de esas unidades económicas antes de marzo de 2020, antes del confinamiento? ¿Cuáles fueron las afectaciones económicas que tuvieron a raíz de eso? Las respuestas de los negocios a esas afectaciones, la aplicación de medidas sanitarias durante la reapertura y los cambios en los patrones de consumo de recursos, a los cuales hacía referencia Lorena hace unos segundos. Les platico muy brevemente la metodología. Se trataron de 826 entrevistas que fueron realizadas a través de vía online. Es importante destacar que por cuestiones de confidencialidad de los datos de los agremiados de la CANIRAC, fue la misma CANIRAC la que distribuyó las invitaciones para participar en el estudio. Entonces se enviaron las invitaciones y recibimos las respuestas de los agremiados de la CANIRAC. En total, les repito, fueron 826 entrevistas y estas se realizaron entre el 11 de agosto y el 9 de septiembre de este año. Los resultados que les voy a presentar no son frecuencias simples, sino frecuencias ponderadas, y están ponderadas por la cantidad de unidades económicas de los miembros de la CANIRAC en cada uno de los estados. Entonces les voy a presentar los resultados que tratan de reflejar cuál es la proporción de restaurantes en cada una de las entidades federativas de México. Como podrán ver en esta gráfica, casi la mitad de los agremiados de la CANIRAC se ubican en la Ciudad de México, y tratamos de proyectar los resultados a estos datos que nos proporcionó la CANIRAC. Bien, una de las principales preguntas que quisimos conocer desde el principio del cuestionario era si al momento de la entrevista la unidad económica o el restaurante o el giro en cuestión se encontraba abierto y operando, si estaba cerrado o dejó de operar temporalmente, y si estaba cerrado en el sentido de que había dejado de operar definitivamente. Entonces, para ese entonces, durante el mes de agosto y principios de septiembre, 8 de cada 10 unidades económicas miembros de la CANIRAC habían comenzado a operar, y 3 de cada 10 habían, 2 de cada 10 habían cerrado o temporalmente, todavía no estaban por abrir, o ya habían cerrado definitivamente. Bien, ¿cuál fue la respuesta cuáles fueron las principales respuestas ante la situación que enfrentaron los restaurantes por el confinamiento? La pregunta es: como respuesta a la situación de la pandemia, su restaurante o negocio ha tenido que, y vienen 3 opciones: reducir el número de empleados, reducir la cantidad de alimentos disponibles en el menú, o subir los precios de los alimentos. 8 de cada 10 redujeron el número de empleados, un poco en el sentido de lo que Francisco nos comentaba. 6 de cada 10 tuvieron que reducir la cantidad de alimentos disponibles en el menú, y 25% subieron los precios de los alimentos. Esto para enfrentar cuáles eran las principales adversidades por el COVID. Aproximadamente, ¿qué porcentaje representan los ingresos actuales del restaurante respecto a los ingresos antes de la pandemia? Bueno, lo que encontramos en la encuesta es que de cada 100 pesos que ingresaban hasta antes de la pandemia en los restaurantes, al momento de la entrevista, en promedio solamente ingresaban 40 pesos, ¿no? Lo cual significaba una reducción muy importante de los recursos por el cierre de los restaurantes, o la reapertura que todavía no permitía regresar a plena normalidad. Cuando se inició la reapertura, tanto las autoridades como la CANIRAC recomendaron algunas medidas a sus agremiados para que pudieran empezar a dar otra vez servicios. Algunas de ellas están enlistadas en esta gráfica, y les preguntamos a los restaurantes si durante la reapertura su unidad económica había adoptado o no había adoptado las siguientes medidas. Como podrán ver ahí, la gran mayoría de las medidas fueron adoptadas por los agremiados de la CANIRAC. Cerca del 100%, más bien el 100%, otorgó gel antibacterial al personal y a los clientes. Prácticamente en su totalidad también dieron al personal productos de protección, instalaron tapetes desinfectantes, colocaron mesa a una distancia de 1.5 metros, midieron la temperatura corporal al personal y clientes. La gran mayoría también restringió el aforo de los clientes de su local, dejaron de utilizar menús impresos, y la gran mayoría también cerró más tardar a las 22 horas, como solicitaron
las autoridades en la Ciudad de México. Esto también varía un poco dependiendo de los estados, pero siempre hubo restricciones sobre el horario de apertura. En donde hubo menos compliance con respecto a estas medidas, una fue hacer pruebas de COVID-19 al personal, muy probablemente por la disponibilidad de las pruebas que en ese momento, y la segunda era instalar barreras físicas entre los comensales. Estamos hablando de que 6 de cada 10 respondentes de la encuesta nos comentaron que no realizaron ni las pruebas ni instalaron las barreras físicas. Del listado anterior que también les presentamos, les preguntamos a los entrevistados en términos de recursos financieros cuál había sido la más costosa de implementar. Naturalmente, la que salió al principio, la de mayor top of mind, fue restringir el aforo de los clientes en el local. Otras dos muy importantes fue proveer al personal productos de protección, y la siguiente, pues, encerrada más tardar a las 22 horas. Como producto también de la reapertura, preguntamos si actualmente el consumo de productos de limpieza, el consumo de recipientes de servicio a domicilio, etcétera, el listado que aparece ahí en el restaurante, fue mayor o menor o relativamente igual al que se tenía antes de la pandemia debido a las tareas de prevención del COVID. El 81% de los encuestados revelaron que el consumo de productos de limpieza había aumentado debido a las tareas de prevención del COVID. 80% que el consumo de recipientes para servicio a domicilio para llevar había aumentado. 33% que el merma o desperdicio de alimentos aumentó. 18% que el consumo de agua aumentó. 17% que el consumo de electricidad aumentó. Y 8% que el consumo de gas aumentó. En donde disminuyó naturalmente en este consumo de recursos fue el agua, electricidad y gas, muy probablemente porque no se... porque las actividades, el ritmo de las actividades disminuyó durante la reapertura. También algo que surgió durante la reapertura de los negocios fue el crecimiento del porcentaje de las ventas a domicilio. Hasta antes de la pandemia, le preguntamos a los restaurantes antes de la pandemia en promedio qué porcentaje de las ventas totales del negocio correspondían al servicio a domicilio. Decían que cerca del 29%. Y después, ya durante la operación, en la reapertura, observamos un incremento de 16 puntos porcentuales. Entonces, el servicio a domicilio o también el servicio para llevar tomó mucha relevancia durante estos meses de reapertura. Asociado a ello, naturalmente, tiene que ver toda la utilería para realizar estas actividades. Le preguntamos a los encuestados qué tipo de empaques había utilizado para los servicios a domicilio para llevar. Cerca del 60% dice que utiliza empaques de plástico, 56% empaques de unicel, 55% utiliza empaques de cartón y la mitad utiliza algún otro tipo de material. Nos platicará un poco, Caro, sobre algunas consecuencias de este tipo de empaques. Lo que les acabo de presentar son algunas características de los restaurantes que aparecen en nuestra encuesta. Es una manera de analizar los resultados. Una es observar cada característica por separado y la otra es observar todas las características en conjunto y generar categorías o grupos de restaurantes. ¿A qué me refiero con esto? Quizás algunos podrán recordar este juego que se llama Adivina quién. No sé si traten de recordar, la idea era encontrar una persona si tuviera lentes y las personas iban descartando cuáles de todos los monitos que estaban ahí tenían lentes. Bien, lo que les acabo de presentar más o menos es como decirles qué porcentaje de las personas que aparecen en la planilla tienen bigote, o qué porcentaje de las personas tienen sombrero, o qué porcentaje de las personas son mujeres, qué porcentaje son hombres, etc. Bien, lo que queremos encontrar con este análisis que les voy a presentar a continuación, Caro, es más bien decirles cuántos tipos de personas hay, es decir, mujeres de cierto tipo, con pelo largo, pelo corto, hombres con lentes, con barba, etc. Es decir, crear tipologías. Para eso entonces hicimos una tipología de los restaurantes a partir de su experiencia y la respuesta que tuvieron frente al COVID.
y lo hicimos a través de un análisis de segmentación. El objetivo del análisis de segmentación es buscar agrupar a los restaurantes en segmentos, de modo que los miembros de cada segmento sean lo más similares entre sí y lo más diferentes a los miembros de otros segmentos, ¿no? Carolina nos va a presentar este análisis que creo que contiene la parte más sustantiva de los resultados de la encuesta, y pues les he dado la palabra ahora. Escuchamos ahora a la maestra Caroline Aubinet, quien va a presentar la segunda parte de los resultados de esta encuesta, y queremos invitar a todos para que por favor a través de nuestra plataforma hagan las preguntas que gusten. Y al terminar, los dejaré con la maestra Lorena Macías, quien coordinará la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Sonia, y buenos días a todos. El uso eficiente de los recursos ha sido clave para sobrellevar la crisis de la industria restaurantera y ahora veremos por qué. Como mencionó Javier, es gracias a un análisis de segmentación que pudimos identificar 6 grupos con estrategias diferentes frente a la crisis. Dentro de los 6 grupos se identificaron 3 tipos de medidas que fueron adoptadas. Las medidas relacionadas con bajar los costos fijos, las medidas relacionadas con la adaptación a la demanda y las medidas relacionadas con el uso eficiente de los recursos. La combinación de estos 3 grupos de medidas varió de un grupo a otro en mayor o menor medida. Dentro de esta tabla vemos cómo, dependiendo de las estrategias, existe un mayor o menor uso de los recursos, una mayor o menor disminución de los gastos y una mayor o menor adaptación de la demanda. Lo que se tiene que entender y que tiene que quedar claro es que todos los restauranteros fueron afectados. Todos experimentaron una disminución en sus ingresos. Sin embargo, algunos tuvieron unas pérdidas mucho mayores que otros. Como podemos ver en la parte baja de este cuadro, algunos perdieron más del 70% de sus ingresos, mientras que otros solo el 40%. Entonces, lo que quisimos saber es qué hicieron de diferente estos grupos para minorar los efectos de la crisis. En este plano cartesiano vamos a poder entenderlo de manera más sencilla. En el eje vertical vemos la mayor o menor adaptación a la demanda con el fin de generar ingresos. Refleja también qué tanto disminuyeron los costos fijos. O sea, todos buscaron como estrategia bajar los costos fijos, ¿no? Los que están en la parte de arriba son los que menos bajan sus costos fijos y los que están en la parte de abajo los que más, ¿no? Los que están en la parte de arriba son los que adoptaron mayores estrategias para adaptarse a la demanda y los que están abajo los que menos adoptaron estrategias para adaptarse a la demanda. En el eje horizontal tenemos la disminución o el aumento del uso de los recursos. Del lado derecho vemos un aumento en el uso de los recursos como agua, energía y alimentos, mientras que en el lado izquierdo vemos una disminución o un uso más eficiente de los recursos. Vemos también que los círculos tienen tamaños diferentes y saturaciones de colores diferentes. Entre más grande es el círculo, quiere decir que más restauranteros adoptaron esa estrategia, mientras que el color y la saturación significa la disminución en los ingresos. Entre más saturado está el círculo, mayor fue la caída de los ingresos. Dentro de la gráfica, evidentemente, destaca esta estrategia, la número 6, que fue la más popular, como pueden ver por el tamaño, pero también fue la más afectada. Fueron los que mayor caída en los ingresos tuvieron. Bajaron todos los gastos e implementaron medidas para reducir el consumo de recursos, para volverse más eficientes. Sin embargo, no buscaron adaptarse a la demanda. Prácticamente entraron en estado de hibernación, esperando que pase la pandemia. Esto se tradujo en una disminución de ingresos del más del 70%. Por otro lado, tenemos la estrategia número 1. Son los que más esfuerzos hicieron para adaptarse a la demanda. Aunque fue un número pequeño, también bajaron costos, pero en menor medida, y fueron los únicos en subir precios, y tuvieron un aumento en el uso de recursos. Los que adoptaron esta estrategia fueron en su mayoría restaurantes pequeños y de ticket promedio bajo, que pudieron adaptar su negocio con mayor facilidad. Y probablemente también porque no tenían opción de cerrar temporalmente.
La caída de sus ingresos no fue tan mala, sin embargo, hubiera podido ser mucho mejor si hubieran implementado una administración eficiente de recursos. La estrategia 3 y 4 optaron por bajar poco sus gastos fijos. Se hicieron pocos esfuerzos para adaptarse a la demanda y, sin embargo, el esfuerzo no fue lo suficientemente importante para poder mitigar los efectos de la crisis. No tenían una estrategia realmente clara. Y por otro lado, aumentaron también el uso de los recursos, lo cual afectó aún más la caída de sus ingresos. Entonces nos queda la estrategia número 5, que como ven tiene la saturación menor. Esto quiere decir que es el grupo que menos disminuyó sus ingresos, ¿no? La caída fue la menor. En esta estrategia, lo que es importante entender es que adoptaron una estrategia adoptando las 3 medidas de manera simultánea. Redujeron gastos y sí hicieron un gran esfuerzo para adaptarse a la nueva demanda, pero también hicieron un esfuerzo para hacer un uso eficiente de los recursos. Aquí lo importante no es quién más baja los gastos y quién más hace un uso eficiente de recursos, sino encontrar equilibrio que permita seguir operando, pero teniendo la mayor eficiencia y los menores gastos posibles. Esta estrategia permitió que quienes la adoptaran minimizaran las pérdidas en comparación al resto de los restauranteros. Entonces, si nos preguntamos cuáles serían las recomendaciones que surgen de este estudio, es bueno, primero que nada, evidentemente, seguir garantizando la salud y el bienestar de los trabajadores y los comensales mediante el apego a las normas de la CANIRAC y la Autoridad de Salud. Eso es no negociable, ¿no? La segunda recomendación sería encontrar un equilibrio que les permita reducir costos fijos, tener un uso eficiente de los recursos de agua, energía y alimentos y adaptar el negocio a la nueva demanda. El invernar ya no es una opción. No podemos seguir esperando que pase la pandemia. Otra recomendación que pudimos observar de este estudio es que se tiene que innovar en el servicio a domicilio. Ahora los esfuerzos tienen que estar enfocados en cómo llevar la mejor experiencia a casa. Explorar alternativas de transporte de los alimentos a domicilio más baratas. Muchas de las aplicaciones, y fue algo que vimos en la encuesta, las aplicaciones comerciales que se están usando para llevar los servicios a domicilio se están comiendo los ingresos. Se tiene también que diferenciar sus envíos utilizando empaques atractivos y responsables con el medio ambiente. Hay que hacer una valoración de qué tanto se tiene que invertir ahora en estos envíos y que la experiencia sea agradable y placentera para el cliente. Finalmente, se tiene que fomentar la economía circular y tratar de eliminar la merma de alimentos. Esto es fundamental, ¿no? En un país en donde la seguridad alimentaria está en una situación crítica, es fundamental. En caso de que esto no sea posible de hacerlo internamente, acercarse a los bancos de alimentos. Existe un programa al rescate que de los bancos de alimentos que puede hacer que esta economía circular y le dé un segundo uso a estos alimentos. En conclusión, el uso eficiente de los recursos, agua, energía y alimentos fue clave para sobrellevar la crisis, de la mano con una reingeniería de costos y una adaptación al nuevo comportamiento de la demanda. Cedo la palabra a Lorena, quien moderará la sesión de preguntas y respuestas. Cualquier duda que tengan, con gusto podemos revisarla. Muchas gracias, muchas gracias. Quisiéramos ahora abrir el diálogo para escucharlos a ustedes, pero antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, que por favor diríjanse a la cajita que tienen allá abajo de preguntas y respuestas, que con mucho gusto las estaremos contestando. Quisiera cederle la palabra al presidente nacional de la CANIRAC para que nos dé una reflexión acerca de si los resultados que nosotros encontramos se asemejan a la realidad que usted vive, ¿no? Y cómo ve estas recomendaciones caminando hacia el futuro. Mira, Lorena, y yo creo que yo las veo muy apegadas a la realidad. Sé que en muchos casos, y todos los que me están
están escuchando saben que hay diferencias claras entre las regiones y en las delegaciones en las que están. Entonces, muchas veces eso puede hacernos pensar que no se parece a una realidad, pero en realidad les puedo asegurar que se parece mucho a lo que hemos estado viviendo y a las opiniones que he recogido por parte de todo el país. Por un lado, me parece muy importante que tengamos información actual, que seamos un gremio que no se ha cruzado de manos, sino inmediatamente ha tratado de responder a esta pandemia de manera inteligente. Creo que las recomendaciones que nos están dando son sumamente importantes porque nos hablan que no solamente se trata de reducir nuestros costos, nuestros gastos, sino establecer una estrategia para incrementar nuestras ventas. Creo que esa es una de las primeras lecturas que podemos asimilar, en el sentido de que no podemos únicamente dedicarnos a quejarnos de lo que está pasando, sino que está en nuestras manos tomar una serie de medidas. Como Cámara, ustedes saben, hemos estado impulsando el tema de los protocolos de higiene para llamar a nuestros clientes, porque lo más importante es, si no generamos una afluencia importante, si no les garantizamos a nuestros clientes que asistan a los establecimientos, pues nuestro margen de maniobra va a ser muy pobre. De ahí la importancia de cumplir con esos protocolos, con esas directrices que nos marca la autoridad, que a veces nos puede gustar o no, pero son muy importantes que las apliquemos para transmitir la confianza a nuestros clientes. Entonces, creo que es muy importante. Creo que de esta lectura vamos a tener que hacer un análisis cada uno en sus establecimientos y ver qué es lo que podemos hacer. Muchas gracias. Y como mencionó, lo más importante es garantizar la seguridad, pues tanto de los trabajadores como de los comensales, ¿no? Y eso es importantísimo, y acatarse a las recomendaciones que están dando ustedes de la CANIRAC. Otra pregunta que le quisiera hacer, en términos de merma de alimentos y de desperdicio de alimentos, ¿cómo ve usted este tipo de la cadena, ¿no? Entonces, los que abastecían a los restaurantes ya estaban muy acostumbrados a destinar cierto tipo de alimentos. ¿Usted ha visto ahí alguna disrupción en la cadena y cree que ha aumentado el desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena? Digamos que en los primeros meses de esta pandemia y a la hora de abrir, pues no sabíamos exactamente cuál iba a ser la respuesta de nuestros clientes. Entonces, evidentemente, hubo quien adquirió, digamos, algunos productos perecederos, sobre todo, que al no haber consumo hubo una merma muy importante. También creo que esta pandemia ha venido a modificar también los hábitos de los comensales. Entonces, yo he percibido, y sobre todo de los contactos que tengo con varios compañeros restauranteros, cómo ese hábito ha influido directamente a la hora de pedir los productos que tradicionalmente vendía cada restaurante. Entonces, por ahí ha habido una modificación, una merma de la materia prima. Por eso es muy importante que combatamos esta pandemia con mucha inteligencia, con mucha información, para saber cuáles son las medidas que tenemos que tomar cada uno. Los menús son diversos, son muy variados, ha habido un incremento claro en costos de materia prima. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en llevar un registro de los platillos, digamos, la popularidad de los platillos que cada uno está vendiendo, para evitar una merma. Hoy la pandemia exige que seamos muy exigentes en la parte administrativa, en llevar un control muy riguroso de lo que debemos de consumir y cuidarlo, ¿no? Tiene que ver mucho en seguir el procedimiento en cuanto a temperatura, refrigeradores, congelación, o sea, todos estos procedimientos que ustedes me van a entender, hoy se hace sumamente importante aplicarlos. Además, con el ingrediente adicional de la necesidad de mantener una higiene absoluta en toda esta cadena de trabajo. Exactamente. Y para abonar a lo que acaba de decir, vimos en el estudio que la mayoría de los restaurantes, por supuesto, para evitar merma de alimentos, redujeron las opciones en su menú,
y también redujeron la manera en la que se abastecen de alimentos. Entonces, lo que usted dice se complementa con el estudio. Claramente, si un restaurante o cualquier establecimiento estaba acostumbrado a recibir a 100 personas y tenía un menú de 30 platillos y hay una reducción a 50, pues claramente había muchos de ellos que no se iban a poder vender. Entonces, entiendo perfectamente que haya habido una reducción de platillos para evitar una mayor merma. Tenía o tiene cierta lógica esto. Exactamente. Voy a tomar una pregunta. Muchísimas gracias a los medios y a los asistentes por compartirnos sus preguntas. Esta pregunta es de Alejandro Alegría de La Jornada y nos dice, ¿estas recomendaciones que han dado son factibles de aplicar? ¿Requerirán más inversión por parte de los empresarios del sector? ¿Se vislumbra que puedan empeorar la situación ante rebrotes en diferentes partes del país? Entonces, como esta pregunta toca los diferentes puntos que hemos estado hablando, me gustaría para cada vocero que nos puedan contestar la pregunta. Entonces, la vuelvo a leer, empiezo con usted, presidente nacional de Canirac, luego con Carolina Vine y también con la perspectiva de Javier Márquez. Entonces, vuelvo a leer la pregunta. Alejandro Alegría de La Jornada dice, ¿estas recomendaciones que han dado son factibles de aplicar? ¿Requerirán más inversión por parte de los empresarios del sector? ¿Se vislumbra que pueden empeorar la situación ante rebrotes en diferentes partes del país? Adelante, presidente nacional. Pues, digamos que sí ha sido un gasto no contemplado, toda esta serie el tema de los geles, de las caretas, de los tapabocas, para tomar las temperaturas, pues sí han generado un gasto. Evidentemente ha sido un gasto que no tenemos contemplado y que en una situación de crisis ha resultado ser muy gravoso para muchos establecimientos. Ahora bien, la pregunta es, ¿necesitamos hacerlo? Necesitamos generar esa confianza para que nuestros clientes asistan. Yo veo muy difícil que un cliente normal llegue a un lugar donde no encuentre ese espacio que le garantice o le dé cierta confianza, pues eso va a generar que la gente no asista. Ahora, pensando en un rebrote y pensar regresar a un cierre, pues significa, y ustedes lo saben, y directamente a la pregunta por parte de La Jornada, pues sería catastrófico. El regresar a un semáforo rojo sería pues, prácticamente la muerte de la mitad del gremio seguramente y la otra mitad del gremio quedaría sumamente deteriorada. Yo he comentado que si nos agarraron parados en el primer cierre, si hubiera en este momento un cierre nos agarraría hincados. O sea, no nos hemos levantado, es un hecho que no nos hemos levantado. Yo creo que en las mejores condiciones promedio no hemos alcanzado ni el 50% de las ventas a las que estábamos acostumbrados el año pasado. Entonces, un rebrote sería fatal no solamente para el gremio restaurantero, sino para la economía del país. Exacto, y afectaría absolutamente todos los sectores, no solo la industria restaurantera. Entonces hay que buscar estas estrategias para adaptarse y nosotros lo vemos como una inversión. O sea, como usted mencionó, si llega un cliente y no se invirtió en estas medidas, pues tal vez el cliente ya no regresa, ¿no? Entonces lo vemos también como un tema de inversión. Adelante, Carolina Vine. Por otro lado, hay ciertas medidas que no forzosamente implican un costo adicional, ¿no? Hay medidas que se pueden implementar como el poner protocolos internos para hacer un uso eficiente de los recursos. Ese tipo de medidas no generan más gastos. Y otro aspecto muy importante es realmente revisar todos nuestros gastos fijos, ¿no? Si bien antes las mayores inversiones se hacían a lo mejor en sala, ahora tenemos que pensar si esas inversiones no tendrían que irse dirigidas a servicio a domicilio o a la nueva manera de la demanda. Exactamente, muchas gracias. Perspectiva de Javier Márquez, Wendy Laredo. Gracias. Bueno, desde el punto de vista de las respuestas que obtuvimos de la encuesta, definitivamente adaptarse a las medidas de COVID que tuvieron que implementar los restaurantes le implicaron un costo importante, como revisamos en algunos casos. También aprovecho para decirle a los compañeros de la prensa que el reporte se va a distribuir entre ustedes. Lo que presentamos solamente
una sinopsis de los principales resultados, pero hay muchísimas más preguntas ahí que pueden consultar. Una de ellas, por ejemplo, era si los encuestados, es decir, los miembros de la CANIRAC, las unidades económicas, restaurantes y otros giros, sentían que las nuevas medidas y la adaptación implicaban algún tipo de riesgo de viabilidad económica financiera para sus negocios, y la gran mayoría decía que sí. Entonces, en el sentido, como dice Francisco, cuesta trabajo la nueva realidad, es necesario revisar y aprender sobre lo que ha ocurrido para lo que venga en el futuro, pero también me gustaría entonces cerrar un poco complementando lo que presentó Caroline y lo que acaba también de decir, el hecho de que el objetivo del estudio es mostrar que hubo muchas respuestas frente a la pandemia, que algunas de ellas no implicaron necesariamente costos económicos, que algunas incluso fueron más exitosas que otras, o más bien en el sentido que algunas contribuyeron a que las pérdidas de los negocios fueran menores que otro tipo de estrategias, ¿no? Entonces creo que el menú que nos ofreció Caroline sobre lo que han hecho los restaurantes puede servir un poco de lección hacia el futuro de qué tipo de medidas y adaptaciones contribuyen a mejorar la rentabilidad del negocio sin que necesariamente implique más costos. Exactamente, lo que estamos ofreciendo es una combinación de opciones, porque entendemos que no hay solo una respuesta ante la pandemia y entendemos también que cada pues, restaurante pequeño o grande tiene su propia estrategia. Entonces, eso es lo que estamos tratando de ofrecer, las estrategias que nosotros encontramos para que ojalá les funcionen a ustedes. Y otra cosa también importante que mencioné al principio es, esto es una fotografía de cuando encuestamos a estas personas, ¿no? Entonces el tiempo va evolucionando y las estrategias se tienen que ir adaptando, pero esto puede servir como una base. He estado aquí viendo varias preguntas que tienen que ver con el tema de servicio a domicilio. Entonces aquí me gustaría también darle oportunidad a cada vocero de que nos hable de qué estamos viendo a través de este estudio, cómo se transformó el servicio a domicilio, pero primero quisiera ver con la parte de la experiencia que nos comente el presidente nacional, cómo ha sentido a sus empresarios restauranteros con este tema de migrarse hacia el servicio a domicilio. Adelante. Muchas gracias. Pues mira, en realidad, como ustedes saben, me dirijo a todos mis compañeros, no es un proceso sencillo, no todos los restaurantes tienen en su ADN esa gestión de comida para llevar. En muchos casos no existía. Hay restaurantes que sí ya lo tienen en sus plataformas y ya vendían comida para llevar de manera normal. Sin embargo, para muchos no fue sencillo porque pues hay platillos que no son fáciles de enviar por comida para llevar. Lo que dije muchas veces, no es lo mismo una tortilla recién hecha que una tortilla 30 minutos después. Entonces, cada uno debe analizar qué platillos efectivamente sí se pueden llevar y cuáles no. Por otro lado, trasladar la experiencia de una comida no es lo mismo estar en una mesa sentado con una persona que te está atendiendo, con unos cubiertos y pues con música, digamos, con todas estas cosas que forman parte de la experiencia. Tratar de trasladar esa experiencia en comida para llevar no es sencillo, entonces tiene que hacer un análisis muy a conciencia de cómo debe de hacerse. Hay que tener muchísimo cuidado porque podemos cometer el error de vender comida para llevar y afectar a nuestro propio negocio porque tal vez nuestro cliente no está recibiendo la calidad a la que están acostumbrados. Entonces, yo recomiendo muchísimo que llevemos un control de opiniones para poder conocer cómo está reaccionando, digamos, la gente cuando recibe nuestros productos, cuando reciben los platillos a domicilio. Hay una serie de medidas que son fundamentales. No únicamente tratemos de llevar comida para llevar, sino tenemos que medir el grado de satisfacción de lo que estamos llevando. Efectivamente ha crecido muchísimo. El tema del costo del envío, pues sí es algo muy considerable. En algunos casos yo he comentado que tiene que ser muy claro el análisis porque vender con pérdida no tiene ningún sentido. Habrá que buscar otras estrategias que sean mucho más rentables. Y algo que es muy importante, esto no se va a acabar a corto plazo. Desgraciadamente no vislumbramos que esto pueda modificarse en un corto plazo. Entonces,
seguir con la comida para llevar es algo, digamos, obligatorio, es algo que ya debemos de tener dentro de nuestra línea de negocio para que podamos salir adelante de esta pandemia en la que hoy nos encontramos e, insisto, todavía va para largo. Exactamente, desgraciadamente tenemos que apostar hacia el servicio a domicilio porque, como usted menciona, todavía no se ve para cuándo podamos estar como estábamos antes. Me gustaría solo preguntarle, ¿cómo sugeriría establecer esta comunicación con el cliente cuando habla sobre satisfacción de lo que está recibiendo en su casa? ¿Cómo vislumbra usted este tipo de comunicación con el cliente? Por un lado, hay distintas maneras, porque una de las cosas positivas que ha llegado es que el cliente se comunica con nosotros en muchos casos. Además, yo he visto cómo además de usar las plataformas, hay una comunicación directa con los clientes. Entonces, valdría la pena que aprovecháramos toda esa y generáramos una base de datos para que nos aseguremos que los pedidos lleguen a tiempo y, por otro lado, que cumplan las expectativas de la gente que lo está pidiendo. Nosotros, bueno, hay que cuidar mucho que sellemos todo lo que estamos enviando para que tengamos la certeza de cómo nosotros lo queremos que lo recibe el cliente, lo esté recibiendo el cliente. Insisto, también hay que considerar mucho que el costo de los entregables es elevado, ustedes ya lo saben, entonces habrá que tener mucho cuidado con lo que estamos usando. Claramente nos agarró, digamos, desprevenidos y se ha usado mucho cartón y muchos productos que no son amigables con el ambiente, y creo que nuestro cliente también está valorando que usemos y protejamos también nuestro ambiente. Me queda claro que en medio de esta pandemia es difícil ahorrar, me queda claro que es un gasto que no teníamos previsto, sin embargo, pues la realidad es esta y tenemos que aprender a gestionar con esta realidad. Exacto. Y como hemos estado mencionando a lo largo de la sesión, es una combinación de estrategias y bueno, a cada negocio será muy particular su estrategia. Regresando al tema de servicio a domicilio, ¿nos pueden compartir, por favor, qué encontramos en el estudio? Empiezo con Carolina Vine. Sí, bueno, del servicio a domicilio vimos que algunos decidieron no mover su modelo de negocio, ¿no? Una gran mayoría esperó a que la pandemia pasara, hicieron muy pocos esfuerzos para hacer servicio a domicilio, mientras que otros hicieron un gran esfuerzo, ¿no? ¿Qué fue lo que permitió más o menos que los restauranteros se adaptaran? Tiene que ver también con el tamaño del restaurante, ¿no? Y tiene también que ver con las reservas que podía tener el grupo restaurantero. A lo mejor un grupo restaurantero podía tener los suficientes recursos para aguantar, mientras que los chicos no podían darse ese lujo y tuvieron que hacer todo lo humanamente posible para seguir sobreviviendo, ¿no? Vimos que en general hay una combinación de materiales en los envíos. Pueden ser que algunos manden el empaque biodegradable, pero lo siguen poniendo en una bolsa de plástico, ¿no? Entonces siempre hay una combinación de materiales en varios de los grupos. Bueno, hubieron dos grupos que prefirieron el uso de empaques biodegradables, pero no es la mayoría, ¿no? Entonces, lo que hay que entender muy bien es que ya el servicio a domicilio es una extensión de nuestro restaurante. Entonces, la experiencia tiene que ser agradable y el empaque dice mucho de quiénes somos, ¿no? Y cuáles son nuestros valores y qué es lo que buscamos. Entonces, sí que los alimentos puedan viajar, ¿no? Pero que también el empaque sea atractivo y de preferencia biodegradable. Sí, de acuerdo, porque ahora, como menciona Caroline, lo que tenemos es ese sentimiento de lo que estás enviando, ¿no? Lo estás enviando con tu marca, ¿no? Lo que te distingue a ti, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y ahora la perspectiva de Javier Márquez, Wendy Laredo. Gracias, Lorena. Reforzar un poco lo que decía Caroline es, el título del estudio tenía que ver con la resiliencia de los restaurantes y un poco cuál fuera la rapidez con la que se adaptaban a la nueva situación. Creo que es muy importante destacar lo que comentaron en el análisis de segmentación. Cada restaurante tuvo una estrategia distinta y en el caso de servicio entrega a domicilio, se ve que existe cierta tendencia a que los restaurantes que, como dice Caroline,
no tenían tantos recursos como para poder resistir más tiempo en el confinamiento, ellos se adaptaron muy rápidamente, más que quizás otros restaurantes de mayor tamaño, se adaptaron a poder hacer entrega a servicio a domicilio, pues básicamente porque el flujo de los recursos, el capital, recursos económicos que se llegaban y de lo que sobreviven muchísimas familias, muchísimos empleados en restaurantes más chicos, tenían que seguir con el negocio, ¿no? Creo que en este sentido lo que encontró el estudio es que sí, debe de existir algún tipo de política, un policy que vaya encaminado, por ejemplo, o empaques, o facilitar a los restaurantes aplicaciones o algún otro tipo de recurso electrónico para llevar a cabo las transacciones de servicio a domicilio. Es importante que sí estén pensadas también en restaurantes que no necesariamente tienen una gran infraestructura, sino quizás locales más pequeños, pueden ser familiares, de un cubierto más bajo, quizás con pocos empleados, etc. Es muy importante ver las características de los negocios para llevar a cabo cualquier política pública encaminada a servicio a domicilio. Repito, ya sea para empaques o facilitar a los restaurantes que lleven a cabo este servicio a través de aplicaciones electrónicas o lo que sea. También nada más para redondar lo que decía Francisco, el cambio a servicio a domicilio también ha representado un costo importante para la industria restaurantera. Lo que encontramos en la encuesta es que cerca del 70% de los restaurantes dijeron que una vez que migraron al servicio a domicilio, el incremento en los costos me imagino que integra las aportaciones que realizan aplicaciones o el gasto en empaques. Cerca del 70% de los restaurantes nos dijeron que se hicieron cargo ellos de ese gasto extra, lo cual significa que el margen de la venta se redujo de manera importante, ¿no? No están trasladando la gran mayoría de ese costo a los clientes y entonces también se está achicando el margen de los restaurantes. Esto sigue presionando pues, la situación económica del gremio, pero también es algo importante a considerar también para política pública. Es importante desde cualquier punto de vista, ya sea para rentabilidad del negocio, desde el punto de vista ambiental y también desde el punto de vista económico. La sobrevivencia de estas unidades económicas es importante para la economía mexicana. Buenísimo, muchas gracias, Javier. Me gustó mucho lo que dijiste pues es que lo que estamos tratando precisamente el ánimo de este estudio es involucrar a todos los sectores, ¿no? Entonces, involucrar a iniciativa privada, nosotros desde sociedad civil, y por supuesto también necesitamos el apoyo de políticas públicas que ayuden, ¿no? Al gremio. Entonces, es muy importante. Y otro punto que dijiste que va de la mano con una pregunta que tengo aquí, el tema de los costos, ¿no? Entonces, esta pregunta va a ser dirigida en particular al presidente nacional de Canirac. Es de Renata Tarragona, de Reforma Negocios. Dice que principalmente en la adaptación a la demanda y el servicio a domicilio, es necesario que los restaurantes inviertan más recursos de los que no disponen por las bajas ventas que sostienen. ¿Hay disponibles herramientas financieras que ayuden, que hagan esto, que ayuden a los empresarios restauranteros? Mira, en realidad, desde el inicio de esta pandemia hemos tenido contacto. De hecho, trabajamos con Nacional Financiera para generar y diseñar planes específicos para acercar y allegar recursos a los restaurantes. Debo decir que en realidad hemos sido muy lentos, no tanto el gremio, porque el gremio no es nuestra función, sino hemos sido muy lentos. La Nacional Financiera ha sido muy lento porque cualquier crédito tiene una condición, que es tiene requisitos, y esto ha hecho muy lento el tema. En la Canirac hemos buscado otras opciones. Estamos haciendo asociaciones comerciales con algunos SOFOMES para darles herramientas de crédito que estén ligadas a las ventas a través de las tarjetas de crédito. Hace apenas algunos días, tengo entendido, ya se liberó una aplicación de esta naturaleza para llegarles de recursos. Finalmente hemos sido muy cuidadosos en este tema porque yo sé que no hay dinero más caro que el que no existe y que eso provoca que los intereses, muchos de ellos, sean muy elevados. Entonces, no hemos querido promocionar abiertamente todas estas herramientas porque sabemos que son caras.
Entonces, lo que estamos haciendo es diciéndoles a todos, no utilices estos créditos si no son estrictamente necesarios, porque son caros, pero si las condiciones de cada uno lo requieren, bueno, pues ya tenemos por ahí esas herramientas. Ahora bien, sí creo que los consejos que se han dado, por ahí vi algunas preguntas, los consejos son muy claros. Tenemos que aprender a gestionar y a cuidar nuestros ingresos, a cuidar nuestros gastos. Creo que se impone esa necesidad de ser muy estrictos en este rubro, evitar la merma a la totalidad. Y creo que esas son las herramientas. Tenemos que ser muy creativos en nuestras promociones. Que sean promociones que podamos medir, que podamos obtener un resultado real, medible, y para eso pues cada uno tendrá que hacer uso de su propia creatividad. Yo les aconsejaría que revisemos lo que está haciendo nuestras competencias. Creo que yo he encontrado ideas fenomenales, la verdad. Hay quien ha tenido esa creatividad para buscar a los clientes y buscar nuevas maneras de relacionarse. Creo que esa es la manera que tenemos que hacer. Los costos, hay cosas que no podemos bajar y sería un error repercutir el incremento en costos en precio a nuestros clientes. No solamente se trata de que el gremio está dañado, sino también no olvidemos que la economía de nuestro país está dañada, está afectada. Entonces, nuestros clientes, no es la mejor idea repercutirle ese impacto a nuestros clientes. Tengamos mucho cuidado. De acuerdo. O sea, a veces estamos solo tan inmersos en nuestro sector que tenemos también que ver que todos, absolutamente todos a nivel mundial estamos afectados, ¿no? Entonces estamos en una crisis. Entendemos que el sector, como todos, han sufrido pérdidas económicas y, bueno, sociales. Y pues bueno, para eso estamos, para empezar este diálogo. Les agradezco mucho las preguntas que nos han hecho y para continuar este diálogo les dejo nuestro correo, también por si nos quieren solicitar directamente el estudio, que con todo gusto se los compartimos, es para ustedes. Les doy el correo, es contacto@mexicoactua.org. Adelante, nos pueden mandar el correo que quieran y también para continuar la conversación con las preguntas que no fuimos capaces de contestar el día de hoy. Pero antes de finalizar, bueno, agradecerle a los voceros, agradecerle a los medios, agradecerle a Sonia y a Carral Sierra por ayudar a organizar este evento, pero me gustaría dejar un minuto para cada vocero que nos den reflexiones finales de aquí. ¿Qué sigue? ¿No? O sea, ¿qué se están imaginando en temas de adaptación para la industria restaurantera? Y tal vez qué estudio nos gustaría hacer después, ¿no? Para el tema más analítico. Entonces, adelante, presidente. Pues mira, muchas gracias. Yo les agradezco de verdad que nos estén escuchando. Yo quisiera dar 3 mensajes. Uno, que tiene que ver con la necesidad de aplicar nuestro protocolo de mesa segura. El concepto de que estamos cubiertos es fundamental para que tengamos viabilidad. Como he visto algunos de sus comentarios, regresar a un semáforo rojo sería matar a nuestro gremio. Entonces tenemos que evitar eso. Tenemos que trabajar en conjunto con nuestras autoridades. Quiero decirles que la Canirac no es un organismo que quiera enfrentarse a las autoridades, pero tampoco somos quienes no debemos exigir. Entonces yo les pido a todos los presidentes, a las personas que me escuchan en el país, que mantengamos una comunicación constante, firme, respetuosa, pero muy clara de lo que está afectando a nuestro gremio. No podemos mantenernos aislados, tenemos que mantenernos en comunicación directa. También podemos exigir a las autoridades locales, y me refiero a todo el país, a que se prolonguen todas estas renovaciones de licencias. Es un gasto importante para nosotros y le estoy pidiendo que a todas las delegaciones, a todos los municipios, pidan que se extiendan estas renovaciones de las licencias. Son muy caras y creo que en estos momentos no abonaría a seguir gastando además. Por otro lado, perdón, aproveche este medio, pero una manera de promocionar es, como ustedes saben, en los próximos días cumpliremos 10 años de la declaratoria que hizo la UNESCO a la cocina mexicana, a la gastronomía tradicional mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad. Es un elemento que es sustantivo, México lo debe aprovechar que tenemos este activo para tratar de
apoyarnos como una promoción especial. De hecho, como ustedes saben, la Canirac va a hacer un sorteo el 16. Afortunadamente veo que en el país se están agotando los boletos y es una manera de promocionar. Es una manera de promocionar la gastronomía y creo que nuestros clientes lo deben de agradecer. Tenemos que promocionar que hay calidad en nuestros menús. Tenemos que, inclusive yo recomendaría que utilicemos productos de denominación de origen, porque eso nos hace únicos. Nuestra cocina es única y hay que anclar nuestras promociones en base a eso. Muchas gracias a todos y cedo la palabra a mis compañeros. Gracias, y muy cierto lo que dice de la comida y la relación que tenemos con nuestra cultura es importantísima, y me gustó mucho esto que dijo de la denominación de origen, porque consumir productos locales también ayuda a mantener la economía local, a tener productos más frescos en la mesa y en los restaurantes. Entonces eso es una muy buena también sugerencia. Adelante, Caroline, reflexiones finales. Sí, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, en conclusión, repetir un poco esta idea, ¿no? Que el uso eficiente de los recursos de agua, energía y alimentos fueron claves para sobrellevar la crisis, ¿no? De la mano con un buen manejo de costos y una adaptación a la demanda. Creo que definitivamente otro estudio que se presenta como evidente sería esta encuesta a los consumidores, ¿no? A los clientes. Qué es lo que ellos quisieran, cómo lo quisieran, ¿no? Y cuál sería la mejor manera de acercarse a ellos. Muchas gracias a todos. Gracias. Sí, muy buena idea entender ahora la perspectiva del comensal, del consumidor. Adelante, Javier. Dos cosas nada más para cerrar. Muchas gracias a todos, por cierto, por acompañarnos a esta rueda de prensa. Escogimos la industria restaurantera como un buen ejemplo de resiliencia frente al COVID por dos razones en México. Por el gran tamaño de la industria, por el gran número de personas que se encuentran involucradas, y una tercera, que no lo había contabilizado entre las primeras dos, pero la tercera es que también tiene un alto consumo de recursos que tienen que ver con el nexo que México actúa constantemente, nos está recordando. Entonces, en este sentido, quiero decir que también es importante ver los resultados que presentamos a la luz de la aplicación en otras industrias que también pueden ser que esos resultados se pueden trasladar. En particular, creo que la parte de la rapidez de la adaptación que tiene que ver con la complejidad de la organización de cada negocio es algo que debe tomarse en cuenta para cualquier política pública en adelante. También un poco relacionado con lo que decía Caroline, acabamos de ver el lado de la oferta, cómo reaccionaron los restaurantes frente a este choque exógeno del COVID, cuál fue su adaptación, las medidas, el comportamiento. Pero algo sumamente relevante va a ser cuáles son las preferencias y actitudes de la demanda. Y entonces, nada más para complementar lo que decía Caro, pues la respuesta de los restaurantes fue en el marco de herramientas ya existentes. Como decía Francisco, el choque fue instantáneo y se estuvo trabajando sobre herramientas que ya existen. Creo que un estudio de demanda lo que puede desencadenar es una gran innovación en términos de a qué preferencias habría que acoplarse, ¿no? Cuáles son las nuevas tecnologías, como le llaman los economistas, que necesitan desarrollarse para satisfacer algunos tipos de preferencias latentes que existen en los clientes. Entonces, creo que en ese sentido será muy importante que durante los próximos meses se desarrollen este tipo de estudios. Esperamos poder seguir colaborando para la industria restaurantera y otras industrias a través de México, de México Actual. Muchas gracias, Javier. Y bueno, también reitero el apoyo con el tema analítico y de las encuestas también a Canirac. Estamos muy agradecidos desde México Actúa. Nos están pidiendo que con mucho gusto les repetimos el correo para que nos escriban. Es contacto@mexicoactua.org. Escríbanos y con mucho gusto les compartimos el estudio. Y bueno, podemos continuar la conversación también en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, @México_Actúa. Muchísimas gracias. Cedo la palabra, aquí están nuestras redes sociales, cedo la palabra a Sonia y agradezco muchísimo al presidente de la Canirac, a Carolina Obiné y a Javier Márquez. Muchas gracias. 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 Gracias a todos por haber y nos escuchamos en la próxima conferencia de México Actúa. Gracias. A todos, gracias.